Hola amigos, hola mamis, bienvenidos al podcast de Modo Mamá. Estamos felices, estamos en un nuevo episodio. Gracias primeramente a todos ustedes por todo su apoyo. Los estamos leyendo, estamos viendo que nos están siguiendo. Muchas gracias, así que no se olviden de compartir el contenido. Ustedes saben que esto lo hacemos con mucho cariño para todas las mamás. Ustedes saben, si se sienten identificadas, pueden compartirlo, ¿ya? Esperamos que les sirva y ahora vamos a tocar un tema que es de interés de todas las mujeres. Vamos a romper ciertos mitos o tal vez ustedes se van a enterar o van a aprender un poco más sobre un tema que a veces no lo hablamos por vergüenza o por incomodidad, así que vamos a darle la bienvenida. Hoy estamos con Vesna y con Vesnita. Hola Alicia, un gusto. Estamos en un nuevo set. Poco a poco va a ir mejorando. No se preocupen. Y bueno, estamos con una super invitada. Yo le tengo un cariño porque soy su paciente. Y van a aprender, yo creo que bastante, sobre algo que mucho no se habla. Así que, bueno, la presentamos. Ella es Daniela Soruco. Es fisioterapeuta, especialista en uroginecología. Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenida. Un gusto, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio y un placer, como les decía, siempre hablar del área y sobre todo dar un aporte al área de la maternidad, que muchas veces hay mucha falencia en cuanto a la información que se maneja y importante saber y estar informadas, ¿no? Sí, a lo que se especializó Daniela es uroginecología, pero también conocido como el suelo pélvico, ¿no? Algo más sencillo. Y aunque a pesar de que es más sencillo de pronunciar, muchas mujeres o muchas personas no saben tampoco qué es el suelo pélvico ¿Dónde está. Sí, exactamente. Sí, así que bueno, vamos a comenzar. Daniela, queremos saber de cómo se te ocurrió o de cómo surgió la idea de especializarte en esto. Sí, la verdad que es una pregunta frecuente que me hacen, o sea, de cómo salió esta idea o cómo fue que decidió estudiar esto. No somos muchos profesionales actualmente en Santa Cruz, en Bolivia en general, en esta área. Es un área nueva, se podría decir, de innovación aquí en Bolivia. Y bueno, comenzó, para contarles un poquito, bueno, yo soy fisioterapeuta de profesión, estoy aquí en Santa Cruz y cuando yo tenía que ir al internado, que lo hice en el Hospital Municipal Francés, bueno, llegamos ese año, que era 2015, y en ese año no había, bueno, no era que no había, estaban refaccionando el quirófano, ¿ya? de ese hospital. Entonces, todas las mamás que llegaban ahí, por medio del seguro del SUMI, tenían que ir para un parto. Entonces, ellas obviamente teníamos que, los médicos nos enviaban a las pacientes para ayudarlas, ¿no? Como que prepararlas, como que, bueno, a ver ustedes el equipo de fisio que pueden hacer para mejorar, porque como que si la persona solo si se complicaba el cuadro de la mamá, la llevaban a los pocitos en ambulancia para asistir de una cesárea, pero necesariamente quien llegaba ahí tenía que ir por un parto. Entonces, todas como que no, que la pelvis es muy estrecha, que la mamá no va a poder y tal, ¿no? Entonces, nos enviaban a fisio. Entonces, ahí ya mi jefe de servicio dice, bueno, tenemos que buscar, hay que buscar alternativas, vamos a crear protocolos para poder atender a las mamás que vengan aquí. Entonces comenzamos a atender y éramos como 14 internos y de los 14 creo que éramos solo 6 que atendíamos a las mamás, los demás como que voy a hacer otra área. Sí, o sea, como que no. Entonces a mí, bueno, comencé a atender, íbamos al área de gineco, al área de parto, ayudábamos a las mamás en lo que obviamente nos correspondía, hacíamos esquemas de preparación al parto, o sea, y todo esto que les cuento en un hospital público, digamos, no era que... No es pero que por condiciones sí, más... no eran unas condiciones de las que quizás hoy existen, obviamente, pero fue lo que se dio en ese momento. Incluso hoy en el Hospital Francés ya no hay ese servicio, porque mucha gente me dice, no, si yo fui y no hay. Sí, efectivamente no hay. Solo fue en ese periodo de tiempo que por casualidad fue en el tiempo que yo hice mi internado, por ese motivo, ¿no? Y entonces se crearon esquemas y fue ahí donde yo me encantó, o sea, me encantó el área de obstetricia, me encantó el área de gineco. Yo estaba, o sea, terminando la universidad prácticamente, no era todavía, ni siquiera había salido al área. Entonces me encantó y cuando ya yo salí,
terminé la universidad, todo, terminé el internado, me fui y comencé a buscar. Mi plan inicial era estudiar algo en embarazo, así, prácticamente eso. Quería yo tener embarazadas, esa era mi idea, ¿no? Ni siquiera sabía qué especialidad Sí. en específico era. Exactamente, porque en el área de fisio, dentro de la universidad, digamos, no hay esta área. No es que dentro del pénsul académico hay, no. O sea, no nos ni de hablan en por la si acaso universidad. pasó. Nada, ¿no? Entonces no había como que decir, yo tuve esta materia, no, nada. Entonces, bueno, ahí comencé en la investigación que duró un poquito todavía, estuve trabajando, trabajé como unos 2 años en geriatría en ese tiempo, en la fisio convencional, bueno, lo que sabemos de la fisio, ¿no? No sé, lesiones, rodilla, codo, cuello, Manguito rotador. todo eso, ¿no? Lo que sabemos en la fisio. Entonces, luego encontré, busqué Argentina, fui buscando varios lugares porque aquí no hay, ¿no? No hay formaciones especializadas para el oficio. Actualmente ya está como comenzando a ver. Pero bueno, y ahí encontré en Brasil, en Curitiba específicamente, y viajé a poder hacer la especialidad en Brasil, ¿no? Entonces fue, bueno, estudié el idioma y ya luego me fui, que fui mejor de lo que creí, ¿no? Pero fui como que yo, no quería, ¿no? Y en portugués. Y el otro idioma y todo, ¿no? Entonces, pero finalmente fue bueno, o sea, una experiencia súper, súper agradable. Un abordaje que obviamente nunca lo había visto yo. Tuvimos formaciones, el área de gineco específicamente nos las dio un español que trajeron la universidad para que nos dé esa formación. Entonces fue súper completa y muy, muy grato, ¿no? Aprender sobre el área de la maternidad y brindar todo este esquema aquí en Bolivia, ¿no? Qué bien. Y en España es otro nivel, ¿no? Exactamente. En realidad España es la madre de esta área, ¿no? Sí, o sea, creo que en España es como que la revolución de Sí. todo el apoyo a las madres, ¿no? Es increíble el avance que tiene Europa en general, porque obviamente hay un esquema ya estructurado de ellos, entonces tienen un abordaje para la maternidad ya muy, muy creciente, y Brasil ha ido repercutiendo de esa misma forma, entonces ellos manejan un esquema muy similar, y bueno, eran mis 2 opciones, la verdad, España y Brasil, entonces al final fui a Brasil. Ay, pero qué bien con el profesor español. Sí, bueno, pero fue el único módulo, ¿no? Después todo fue en portugués. Pero qué bien, así que así empezó todo eso. Sí, así fue que se dio inicio. Y bueno, también fue otro trance llegar aquí y ver cómo trabajarlo, porque claro, era un ¿Qué área es que eso? no se... Exactamente, era un área que aquí no se conocía, como ustedes dicen. No había necesidad, ¿no? Sí. Mucha necesidad. No sabían que había esa necesidad. Exactamente, y ustedes como dicen, ¿no? La gente no sabe qué es ni siquiera el suelo pélvico, entonces, Sí. ¿de dónde comenzamos, no? O sea, ¿de dónde empezamos a poder a informar a la población, no? Me imagino ir vos llegando diciendo, soy especialista en suelo pélvico, ¿dónde la metemos? No hay espacio. Exactamente, o sea, era súper nulo. Y entonces llegué, exactamente fue hasta así, llegué 2019, trabajé en la fisio hasta ver cómo iba a ser yo aquí el área. Y en medio de eso me llegué al COI, que fue en 2020. Yo me puse súper mal, entonces dije, no, a partir de aquí voy a trabajar el área. Yo ya era especialista, pero no trabajaba la especialidad. Porque no había dónde. No había dónde, no había cómo, o sea, había algunas herramientas que yo no tenía, que sí se utiliza dentro de la rehabilitación en esta área. Entonces yo decía, ¿cómo hago para trabajarlo? Sabía el esquema que se utilizaba en Brasil, pero habían cosas que aquí no había, por ejemplo, que sé, insumos de los electrodos, no sé, ciertas cosas. Entonces yo dije hasta buscar la logística y todo, es un tiempo, ¿no? Y dinero, ¿verdad? Sí, una inversión, entonces trabajé todo ese año y ya luego dije ya, voy a hacer, y una de las herramientas que para mí fue, o sea, imprescindible fueron las redes sociales, ¿no? Comencé a crear contenido para poder informar, porque era la única manera de que se dé a conocer algo que no existía, ¿no? Sí, sí, a mí me pasó eso, que cuando yo descubrí tu página, no me acuerdo ni de cómo, pero yo dije, yo tengo eso. Yeah. Esto es lo que yo quería. Ajá, nunca nadie me dijo eso, digamos, ¿no? Yo pensé que era normal, porque todo el mundo siempre es como que, sí, así es, después del embarazo, que no sé qué, digamos, Claro, ¿no? y se normaliza en realidad, Claro, ¿no? y entonces uno dice, ya no hay que hacerle, ni modo, sí, toca vivir las consecuencias y qué sé yo, digamos, ¿no? Sí, es cierto. No,
Es bien duro y es lo que yo más, o sea, recalco. Y es uno justamente de los motivos. Mi área no solo aborda eso. Por ejemplo, cuando me tocó ir a Brasil, yo buscaba solo embarazo, pero me dijeron no, en realidad el área aborda uroginecología, que es el área urológica y el área ginecológica, y también se trabaja un poco de coloprocto, ¿no? Entonces fue como que ya no me enfoqué solo en el embarazo. Entonces ya ahí se amplió un poco. Se amplió mi idea en realidad, ¿no? De lo que yo de aquí salí, claro, con lo poco que había conocido, ¿no? Era eso lo que yo buscaba, pero al final fue mucho más grande, ¿no? Qué bien. Qué historia más interesante. Sí. Todo fue como de casualidad, por suerte. Se fue dando, digamos, Sí. ¿no? Así. ¿Y luego qué pasó, Dani? O sea, estabas trabajando, estabas preparándote para especializarte, ¿no? ¿Cómo comenzaste con tu contenido? Sí, con mi contenido. Comencé a crear mayor contenido, o sea, me grabé, me acuerdo, en mi departamento. Tengo un video que es el primer video que está en Pelvis Therapy al final, que digo, nunca lo voy a borrar. Me costó grabarlo todo el día. Repetí, o sea, escribí un texto, que yo no sé por qué hice eso. Escribí un texto que me memoricé y claro, fallaba porque era re largo. El video explicando qué es el suelo pélvico, sencillamente es eso. Y claro, me chipaba 10.000 veces, ¿no? O sea, me costó hartísimo. Pero yo por eso digo, nunca lo voy a grabar porque fue uno de los que más me costó. Y fue el inicio de la cuenta, digamos, ¿no? Entonces comencé a subir, a crear contenido. Obviamente me basaba en cuentas del exterior para crear un contenido que pueda servir, porque ustedes saben, ¿no? Las redes sociales no se puede. Yo hablo de la zona íntima. Entonces, como que, ¿cómo voy a mostrar un gráfico? ¿Cómo voy a explicar algo tan íntimo? El suelo pélvico está, o sea, rodeando la vagina. ¿Cómo lo puedo decir que no suene obsceno? O sea, todo eso fue lo que yo fui creando el contenido para que Instagram no me baje las publicaciones, no sé, o sea, sí. fue realmente un trabajo que se fue dando hasta lo que hoy es, ¿no? Que fue desde el 2020, ya va 3 años, bueno, ya voy 3 años en eso, y claro, obviamente fue creando, aún me falta, siempre digo, hay cosas que no hablo. La gente cree que yo solo trabajo en embarazo, por ejemplo, ¿no? Mucha gente me dice eso. Pero no es que, ¿qué sucede? Y esto es algo que sí o sí tengo que decirlo. Tengo un consejo para darles a todas las mamis. La tienda AIE, que se encuentra en Cochabamba, ofrece ropa brasilera de la marca Brandy Lee, la cual tiene ropa de recién nacido hasta los 12 años. Para cualquier consulta les dejo todos los datos en la descripción y hace envíos a nivel nacional. Así que les aconsejo que vayan y se contacten con ellos. El embarazo en la vida de una mujer es un hito, diría yo, en el cuerpo de ella. Entonces, el cuidado que se vaya a tener en posparto va a ser algo importante para la vida en la menopausia de una mujer, por ejemplo. Entonces, eso es algo que para mí es característico, por eso hago mucho hincapié en el posparto, o sea, y hablo mucho, hago videos y tal, porque digo, es un punto, si la mujer tiene una lesión, por ejemplo, en ese periodo, que es tan vulnerable el cuerpo, puede quedar y recién repercutirse cuando la mujer le da una menopausia y dice, wow, mira, me pasó esto, pero en realidad la lesión se originó allá, pero como era un cuerpo joven, lo aguantó, lo sobrellevó y recién viene el bajón de hormonas en la menopausia y pum, ¿no? Ahí recién aparece una situación que ya se había creado. Entonces, yo por eso siempre digo, es por eso que hago tanto énfasis, no porque sea solo esa área, ¿no? Pero esa lesión, ese problema se puede detectar a temprana edad. Claro, exactamente. Lo ideal es por eso hacer una rehabilitación posparto, o si hay algo que no está bien, por ejemplo, tratarlo en ese momento o ver qué recursos existen para poder tratar, no sé, ¿no? Por ejemplo, si hay dolor, si hay pérdida urinaria, o sea, ¿qué hay? Poder tratarlo, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a tener, yo siempre le digo, ¿no? A las mujeres que vienen conmigo, usted está creando la conciencia para su edad adulta, ¿no? O sea, estamos creando salud femenina para cuando usted sea adulta también, no solamente ahorita que tiene 30 años, digamos, o no sé, que tiene 25 años. Entonces, el enfoque del área es eso, o sea, crear una mayor salud femenina en general, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi bebé de 1 año y medio, ¿ya es tarde o
¿O igual es como parte del posparto? No, realmente posparto tardío. Posparto prolongado. No, realmente no. Yo, por ejemplo, tengo mujeres que vienen con ya niños, que sus hijos tienen 3 años, digamos, 5 años, ¿no? Entonces hay situaciones que por diversos motivos, que X, nosotros no tratamos eso, ¿no? O sea, hay mujeres que obviamente igual tienen su bebé y no vienen nunca más hasta que el niño cumple 1 año, por ejemplo, ¿no? Entonces, nunca es tarde en realidad para tratar algo, ¿no? Sí puede agravarse, sí, pero no quiere decir que no se pueda tratar, ¿no? Entonces yo igual hago la rehabilitación con las mujeres que ya, que el hijo tiene 3 años, por ejemplo, ¿no? Entonces no es necesariamente obligatorio que tiene que ser en el periodo del primer año del niño, digamos, ¿no? Se puede trabajar igual. Mejor, digamos, ¿no? Claro, es como tratar algo a ese debido tiempo, pero no quiere decir que no es posible después, ¿no? Entonces, igual es algo que se puede tratar, porque es como yo digo, al final de cuentas, cuando ya llegue la menopausia, que todas vamos a llegar a ese periodo, vamos a decir, vamos a llegar a tratarlo igual. ¿Por qué? Porque no tratamos en ese tiempo, ¿no? Entonces, es algo que puede llegar a pasar. Y entonces capaz que todos los problemas que aparecen en la menopausia se atribuyen solo a la menopausia y resulta que es algo que se puede originar durante el embarazo o en el posparto, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto, no? Para ser un poco puntual. Por ejemplo, más allá de las pérdidas urinarias, que es una lesión frecuente, digamos, ¿no? Un problema frecuente en la menopausia, la debilidad del suelo pélvico que genera la pérdida urinaria, ¿no? En realidad es eso, ¿no? Entonces por eso es que no es necesario que sea, o sea, no es limitante que sea en el primer año. ¿Por qué? Porque nosotros podemos trabajarlo porque es un músculo. Entonces no tiene la capacidad, así como cuando yo voy al gimnasio y llevo glúteos y de repente, no sé, ya no me inscribí más y no fui. Bueno, al año digo, ya listo, ahora me pongo las pilas, voy a entrenar y ya otra vez glúteo, algo así, ¿no? Voy a hacer suelo pélvico. Entonces, y ahora no, bueno, ¿sabes qué? Tengo un problema de suelo pélvico, voy a tratarlo, lo voy a tratar. Entonces, como es un tejido muscular, y eso es algo que yo siempre trato de recalcar, ¿no? A veces creemos que la zona íntima solo está piel o mucosa, que no hay músculo ahí. Entonces, cuando lo visualizamos de esa forma, vemos de que, sí, se puede entrenar, digamos, ¿no? Entonces, ahí el tema. Y una pregunta, a ver, yo he visto que hay así como entrenadoras especializadas en parto. Ya. Bueno, no en parto, en posparto, digamos, ¿no? Para entrenar luego de tener un bebé. Y dicen que hay algunos ejercicios que si uno los hace, por decirte, una mujer que no tiene hijos, le hace bienísimo. Pero cuando uno ya desembarazó y los músculos del abdomen uno quiere fortalecerlo y hace los mismos ejercicios que todo el mundo hace, como que no son tan beneficiosos para una mujer que está de posparto. Totalmente. Lo que pasa es que obviamente hay ejercicios en los cuales la mujer en posparto no debe hacer. Porque ¿qué sucede? Nuestro cuerpo está en un proceso de, si bien es un proceso de adaptación de nuevo a un estado normal que él estaba antes de tener un embarazo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en el periodo de posparto, sobre todo en los primeros 6 meses, esto obviamente es algo que dice la literatura, no yo, dentro de los 6 primeros meses el cuerpo está súper sensible, y no me refiero a sensible a que ahí me duele, sensible en los tejidos, en tejido conectivo, ligamentos, articulaciones en general. Entonces, si yo me pongo a hacer abdominales o hacer, saltar la cuerda, todo este tipo de ejercicios, va a ser demasiada sobrecarga para ese cuerpo que está en recuperación. Eso es lo que en realidad significa. Entonces tenemos que ver qué tipos de ejercicio para no lesionar. Entonces actualmente ya hay métodos como el lipopresivo, que es lo que se utiliza mucho aquí, que es ideal para la rehabilitación abdominal. Ahora, algo que aclarar, que es importante, el lipopresivo va a ser un trabajo simultáneo para el suelo pélvico, pero no trabaja focalizadamente al suelo pélvico, ¿no? Entonces, a veces se lo vende el lipopresivo, y digo se lo vende porque se da esa información. ¿Vamos a trabajar con el lipopresivo al suelo pélvico? Sí, porque tiene una conexión de las fibras abdominales con las del suelo pélvico, pero no vamos a trabajar específicamente ahí.
¿no? Entonces, ¿vos va a ayudar? Sí, pero si hay un problema un poquito más severo, ya tendremos que hacer otro tipo de terapia, ¿no? Doctora, el tema ¿cómo se llama? De la incontinencia urinaria, siempre he escuchado de que cuando estaba embarazada me decían, ay no, mejor no lo tengas por parto porque después tienes esos problemas, y en cesárea no. Y luego también escuchaba de que no, sí, también en cesárea sí te puede suceder eso, que no es solo de las de parto natural. Claro, exactamente, ese es un mito, obviamente, muy grande, y no es así, porque en realidad lo que puede dañar al suelo pélvico es el embarazo en sí, no la vía de parto. No estoy obviando, obviamente hay situaciones en las que sí pueden ser lesivas, pero no específicamente. No es como que, la mamá que va a tener un parto va a tener una lesión del suelo pélvico. Eso no es algo así. No es tan sí o no sí. Está establecido de esa forma, ¿no? La de parto sí o sí tiene una lesión. No, y lo digo con toda la evidencia de la práctica, porque yo atiendo mujeres de cesárea como mujeres de parto. Atiendo mujeres de cesárea con incontinencia urinaria, que si nos basamos en esa teoría, no debería existir, ¿no? No debería existir una mujer de cesárea con incontinencia según quien lo provoca es la vía de parto. Entonces, es así. En realidad, pues nada, en la salud es 1 más 1, 2, ¿no? Nada es absoluto. Nada es absoluto. Por eso uno escucha a un médico y dice una cosa, Claro, entonces hay marea. que notar eso, porque verdaderamente es algo que llena de miedo a muchas mamás. Ahora se está teniendo un mayor movimiento e información sobre el parto, los beneficios del parto y la decisión de la mamá, obviamente, qué tipo de parto tener. Pero es algo que obviamente no tiene sus propios beneficios para el bebé, para la mamá, en fin, lo que la mamá decida, ¿no? En realidad tener. Pero no nos va a generar una lesión específicamente, ¿no? Y también la fisio trabaja para eso, para ayudar a la mamá, ¿no? A que no tenga, si es que hubiese una situación de lesión en el periné, en el suelo pélvico, poder rehabilitarlo, ¿no? ¿Y cómo prevenimos? En este caso se tiene que tener un cuidado prenatal. Se puede trabajar el periné en prenatal, hacer una preparación del periné, de la zona íntima al parto, que es posible. Bueno, que en ese caso yo trabajo esa área en prenatal, y ya la mujer entra en el proceso de parto con una mayor conciencia de cómo es una contracción de suelo pélvico, ¿no? De cómo trabajarlo, de cómo verdaderamente abordar esta área que muchas veces no sabemos cómo, ¿no? Y nosotras estamos hablando mucho del suelo pélvico, pero no le hemos explicado a las personas dónde está y qué es el suelo pélvico. Claro, para entrar un poquito en tema de dónde está, específicamente para que ubiquemos, es nuestra zona íntima, ¿no? El suelo pélvico está desde la sínfisis púbica, que es este huesito que tenemos donde sale el vello púbico. Ojo, está en mujeres y hombres, ¿no? No es que solo las mujeres. Porque los hombres igual tienen. Los hombres igual tienen, pero obviamente como los hombres no pasan por un embarazo, el hombre puede tener este problema recién cuando viene la andropausia, cuando está arriba de los 45, 50 años recién. Hay problema de próstata, ahí recién puede presentar, ¿no? En el caso, para aclararlo. En fin, el suelo pélvico está desde esta parte hasta el coxis, rodea toda la parte íntima, me refiero a la uretra, donde sale el pis, la vagina y el ano. Entonces rodea toda esta zona. Entonces todo lo que tenga que ver con, más allá de la incontinencia urinaria, de hablar de pis, también está relacionado con la vagina. Por eso es que tiene directa relación con la sexualidad. Y obviamente también en los casos de estreñimiento, casos de problemas en cuanto a ese tema, de evacuación de heces fecales, pérdida de gases, también trata esta área. Entonces esa musculatura rodea esa zona y se encarga de dar el soporte de los órganos pélvicos internamente y el periodo de sexualidad también, ¿no? Entonces igual los esfínteres, digamos. Exactamente, los esfínteres que son llamados de esa forma, ¿no? Entonces si está debilitado el suelo pélvico, es que hay estos problemas. Exactamente. Y cuando también hay tensión en el suelo pélvico, es lo que sucede que yo mencionaba del estreñimiento. Porque cuando escuchamos suelo pélvico, lo primero que viene a nuestra mente es incontinencia urinaria o ejercicios de Kegel, ¿no? Sin pensar de que también hay otras situaciones, como la tensión del suelo pélvico, ¿no? Que es ahí donde hay, por ejemplo, dolor en la intimidad sexual, cuando hay mucha tensión en el suelo pélvico, o cuando, por ejemplo, no conseguimos relajar y tenemos
una evacuación incompleta, que quiere decir no relajamos y tenemos estreñimiento y no podemos evacuar bien, digámoslo así, ¿no? Entonces, pero sobre todo un determinante de tensión es cuando hay dolor o alguna molestia en la intimidad sexual, ¿no? Que es algo que también que muchas veces no se menciona. Y digamos en la intimidad sexual, aparte del dolor, puede ser, digamos, porque uno tiene que soportar peso, digamos, ¿no? Y si hay problemas igual ahí, ¿es por el suelo pélvico? O sea, no causar dolor, Ya. pero así una como que no estoy del todo disfrutando el momento. Ajá. O sea, como que hay algo que me impide. Claro. Que no es dolor, eso igual es relacionado Puede ver, por ejemplo, es algo que yo explico a las mamás en posparto. En posparto sucede algo con la sexualidad, que es importante saberlo, es que hay una disminución de estrógenos, porque hay una producción mayor de prolactina, para que pueda existir la lactancia, sí. ¿no? Entonces, ese aumento de prolactina nos disminuye el estrógeno, que el estrógeno es la hormona, una de las hormonas importantes para el líbido o deseo sexual y la lubricación en la zona íntima. Entonces, como no hay una zona lubricada en posparto, por lo menos los primeros 6 meses, entre 3 y 6 meses la mujer no va a producir la lubricación normal. Entonces, en una intimidad sexual le va a molestar. Es por eso que yo siempre les digo, utilicen algún tipo de lubricante, no está mal, no es que usted no quiere, no quiere intimidad. Yo sé que obviamente en tema de pareja es algo que se tiene que hablar y es algo que yo siempre les explico a las mamás. Hable con su pareja, comuníquele que sucede esto, porque el papá, digamos, o el esposo muchas veces no sabe de ese punto y cree que hay un rechazo hacia él. Cree que es su culpa. Claro, y esto no es así. O sea, no hay el deseo sexual en la persona por este tema hormonal y cuando se da la intimidad genera un dolor, pero no es porque no lo quiera o porque dejó de amarlo, sino porque existe esto biológico, digámoslo así. Sí. Entonces yo le digo, utilice un lubricante, vea cómo puede hacer para que sea más llevadero. Entonces ahí tratar, en el caso de que está utilizando el lubricante y eso sigue molestando, ahí ella tiene que sí trabajar el suelo pélvico, ¿no? Esa sería como que la secuencia para tratarlo. Esos son los síntomas para que se den cuenta. Para saber como más o menos qué pautas tomar, ¿no? Entonces yo muchas veces he tenido, actualmente, digamos, ¿no? Pacientes que vienen y me dicen, mire, ya yo estoy usando el lubricante y me sigue doliendo o me sigue molestando. Y también situaciones, por ejemplo, como cambios hormonales por algún motivo en la mujer que no es madre, por ejemplo, y tiene algún cambio hormonal por X cosa que ella tuvo un desbalance de alguna hormona, puede también verse afectado el suelo pélvico, ¿no? Entonces es otro motivo que puede provocar tensión. También un tema es que este es un poquito delicado, pero un tema de si hemos tenido en algún episodio de nuestra vida alguna situación de violencia, estupro, o en infancia, por ejemplo. O abuso sexual. O abuso, por ejemplo, estupro es cuando tocan a la persona, pero no hay un coito. Eso es estupro. Entonces, no un abuso sexual completo, digámoslo así, con penetración. Igual eso queda en el subconsciente de la persona y cuando ya, por más que amemos a la persona con la que ya estamos, nuestro subconsciente tiende a retraer. Entonces, a la hora de la intimidad sexual puede presentar dolor. Es algo involuntario, ¿no? ¿Por qué? Porque el suelo pélvico también tiene unas fibras que son fibras lentas, que son involuntarias. Entonces, no es voluntario del todo. Entonces, puede pasar, ¿no? Entonces, igual me ha tocado ver esos casos. Entonces, igual se lo puede trabajar, se lo puede tratar para que la mujer también pueda tener una experiencia llevadera y agradable, obviamente, ¿no? Con su pareja. Yo he escuchado que dicen vaginismo. ¿Eso exactamente, el vaginismo. El vaginismo está dentro de las clasificaciones de disfunciones sexuales, ¿no? Que hay diferentes tipos. Dispareunía es el término así específico, si quieren googlearlo. Dispareunía es el término de dolor en la relación sexual. Vaginismo es imposibilidad de la penetración, que puede ser por diversos motivos. Entonces, y podemos llegar de tener una dispareunía, o sea, un dolor sencillo, de así, ay, hoy me dolió. Eventual. Ajá, eventual. Y esto se va haciendo después como que crónico y puede tornarse un vaginismo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso capta a mi intimidad sexual con dolor, lo asocia. Entonces cada vez que hay es como que yo me golpeé un morete, ¿no?
esa sensación. Si yo me golpeo un morete, ¿qué va a recordar mi? Me duele. Entonces esa señal mi cerebro la asocia así y genera un vaginismo, que es una contracción involuntaria del músculo bulbocavernoso que rodea la vagina. Entonces se cierra. Imposible. Y no se permite la penetración. Entonces es una situación muy complicada para la persona quien lo vive. Para la pareja en para sí, la ¿no? pareja en sí, ¿no? Yo pareciera como que ay, no, es algo que difícil que pase, pero sí, yo ya he visto varios casos de vaginismo en los cuales para mí es una de las cosas más gratas. La verdad que ha sido una de las cosas súper gratas de trabajar, porque es volver a algo que es parte de la vida de una persona, ¿no? La sexualidad es parte de la vida de una persona. Sé que a veces es duro decirlo, o ay, es muy erótico, ¿no? Decir, pero O da vergüenza. sí, es súper, ¿no? Súper tabú en realidad. Pero si todos, digamos, de Claro, dónde vienen. todo el mundo es algo, Su mamá. entonces, pero es algo que forma parte de nuestra vida cotidiana. Claro. Entonces, realmente, ¿no? O sea, es algo que yo les digo, no tenga vergüenza de decirme ciertas cosas, venga, y podemos trabajarlo, y la verdad que la fisio es fantástico para eso, ¿no? Para poder rehabilitar el tema de disfunciones sexuales. Incluso los ginecólogos, por ejemplo, les dan a las mamás óvulos de estrógeno, que sí favorece la lubricación, pero si hay una tensión del suelo pélvico, No va a ser mucho. tiene que ser sí o sí la fisio para poder tratar eso. Entonces, ahora ya hay un mayor enfoque. Por ejemplo, las pacientes que llegan conmigo llegan solitas al consultorio, ¿no? No es que llegan en la mayor parte derivadas. Actualmente sí Claro. hay un poco más del conocimiento, del parte de la salud, digamos, pero siempre llegan solas, ¿no? Mire, me pasa esto, ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, como que ya probé un montón de cosas y bueno, no funciona. Es verdad. Yo, por ejemplo, conozco amigas que, por ejemplo, tengo una que ya ella es mayor, tiene 50 y algo, pero o sea, ella ha sufrido hartísimo en su menopausia y decía, pucha, no quiero, no puedo. Sí. Y buscan y le ofrecen algunas inyecciones que no sé si serán hormonas, qué será, digamos, pero la cuestión que causa pues un problema con su esposo. Sí. Ella trata de que esté lo más lejos posible el mayor tiempo, digamos. Y entonces es difícil porque no hay conocimiento. Sí. Uno busca ayuda y el ginecólogo no hace mucha cosa tampoco, no le ayuda mucho, y es bueno que ahora ya haya más información, y si uno tiene un problema es bueno hablarlo, porque tal vez uno no sabe, pero de repente tu amiga sí sabe, o si no... Claro, o buscar alternativas, ¿no? Ajá. Y es un tema, por ejemplo, en el cuerpo de una mujer, los episodios en que ella va a presentar fisiológicamente, o sea, normalmente, una baja lubricación es posparto y menopausia. O sea, son los dos episodios en que la mujer va a presentar eso, ¿no? No es que usted es la única que le pasó, ¿no? O sea, a veces llegan al consultorio y dicen, es que yo la verdad que, ¿sabe qué? Me duele, ¿no? O sea, me duele, como si fuese solamente que yo le digo, no, esto es un proceso de posparto. Entonces, entienda que es así. Y la menopausia igual, pasa lo mismo. Justo venía yo de charlar hoy con una paciente que me decía eso, o sea, no sabes, me dolió una vida, ¿no? Entrando a la menopausia, ¿no? Y yo comienzo a explicarle, mira, hay opciones, puedes utilizar, sí, los óvulos de estrógeno, puedes trabajar tu suelo pélvico, puedes trabajar electroestimulación en suelo pélvico. Entonces, ir como que viendo las opciones que pueden ayudar más allá de una carga hormonal, digámoslo así, ¿no? Igual tenía otra amiga que ella joven, unos 2, 3 años mayor que yo, y me decía, a mí no me gusta tener relaciones. Y o sea, ella Claro. y su esposo... Súper asustada. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Sabes? No. Ella me decía, no, yo no sé ni por qué lo hace la gente. O sea, ella estaba así como que... Claro, y como ahí que- está asociada ese como que nada sentimiento. que ver, ya yo tengo a mis hijos ya suficiente, y era joven, y su esposo era todavía de esos hombres así súper cariñosos, y ella así como que no me gusta y ni debería pasar, o sea, es así, digamos, Sí, ¿no? realmente es algo que no está determinado por la edad, Ujú. lamentablemente. Sí, y en esa época, a ver, yo tenía unos 26, 27 y ella máximo 30 tendría. Claro, Era no joven. es específicamente, como yo digo, de algo de menopausia tampoco. Es lo que mencionaba. Por situaciones de la vida, o por último, digamos, estás con muchísimas cosas tu día a día. Entonces, lo último que te imaginas es eso, ¿no? Pero, por ejemplo, igual, he tenido casos de pacientes que hay un mito, no sé si alguna vez lo han escuchado, de que tomate un traguito
y te vas a relajar y vas a ver que no te va a doler. Eso es algo que usualmente o me ha tocado ver, y yo tuve una paciente que me dijo que, bueno, ella hacía eso. ¿Y le funcionaba? Y le funcionaba, o sea, se tomaba un vinito y ahí podía estar con su esposo, que era su esposo legalmente, ¿no? Pero llegó a un punto esto de que el esposo obviamente se comenzó a dar cuenta que ella tomaba siempre antes de estar con él. Entonces obviamente le dijo, o sea, ¿qué te pasa? Se Digamos, ofendió ¿no? ahí. Obviamente, o sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo puede ser que vos tengas que estar tomada para estar conmigo? O sea, no me amás. Entonces, obviamente eso generó una situación en la pareja, ¿no? Entonces llegó y me dijo, ya, yo no sé qué hacer, ¿no? Con esta situación. Entonces ahí obviamente optamos por ver qué podíamos trabajar, ayudarla, y es un mito que yo siempre digo, hasta me causa gracia, ¿no? Porque sí, se puede relajar verdaderamente el suelo pélvico con el alcohol, porque como que relaja los esfínteres, ¿no? Es por eso que cuando tomamos mucho tenemos ganas, o por último se orinan en sentados, ¿no? Es por eso, porque el alcohol relaja las paredes vesicales, las paredes de la vejiga, entonces no hay continencia, eso es lo que sucede. Entonces si yo tomo, sí consigo relajarme, digamos, ¿no? Pero bueno, nos puede generar otros problemas. Pero eso es como obviar el problema. Claro, exactamente. O poner anestésicos, también hay eso, ¿no? Que les ponen anestésicos. También hay cremas o lubricantes que venden en los sex shops que tienen anestésicos. Entonces se ponen óvulos o lubricantes con anestésico para que obviamente no sientan, pero eso es algo dependiente al final de cuentas, ¿no? Y también hay un gel que lo que hace es contraer. Sí, retraer o sea, hacer contraer como las paredes, como que supuestamente virgen de nuevo. Claro, eso es momentáneo, ¿no? Ajá, momentáneo, existe. Sí, totalmente. Y eso es igual porque el suelo pélvico está debilitado. No, sí, puede ser que se puede trabajar, en este caso es el tono muscular, ¿no? Existe dentro de la musculatura como tal, no solo la fuerza, sino que está dividida entre tono muscular y fuerza, ¿no? Resistencia, y bueno, tiene una clasificación el músculo en sí. Entonces el tono es el que nos da esa terminación nerviosa de capacidad de retracción y relajación. Entonces cuando hay una alteración en el tono por debilidad muscular o por alguna alteración, sí podemos tener esa situación. Entonces se trabaja igual para mejorar ese tejido, que tenga mayor irrigación sanguínea, y de esa forma estar nutrido y mejorar el tono de la vagina, ¿no? De la parte íntima. Entonces ese producto, que es el lubricante que produce eso, nos genera un efecto temporal, digámoslo así. Temporal. Durante la intimidad sucede eso, digamos, ¿no? Y ya luego relaja porque solamente trabaja como que las paredes de la mucosa vaginal, algo así, ¿no? Para que más o menos podamos entenderlo como es. Para cerrar este tema un poquito, tengo una duda. ¿Qué nos recomiendas para nuestra vida diaria? Obviamente necesitamos apoyo profesional, ir a unas sesiones para poder específicamente ayudar a solucionar tu problema, pero cada día nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos recomiendas hacer? ¿Hay algo que se puede hacer o es sí o sí con un profesional? Sí, lo que yo siempre recomiendo, porque ¿qué sucede? A veces cuando queremos trabajar el suelo pélvico, buscamos internet y nos va a salir los Kegel. Yo siempre les digo a las mamás o a las personas que me siguen, digamos, ¿no? Miren, busquen con la opción, se puede hacer una evaluación, ver cómo está el suelo pélvico. No necesariamente está mal, ¿no? No es que todas las mujeres tienen el suelo pélvico mal, sino que algo que me toca ver muy seguido es que no sabemos contraer bien. ¿A qué me refiero? Contraemos glúteos, contraemos aductores, abdomen y no contraemos ahí abajo. Entonces, algo que nosotros necesitamos focalizarnos es trabajar nuestra contracción. O sea, decir, a ver, estoy contrayendo bien para poder recién a partir de ahí hacer los Kegel, ¿no? O sea, porque si yo me comienzo a hacer, de nada sirve. Y otra cosa igual es que usualmente comienzan a hacer 10 segundos de contracción en Kegel. No, eso no está bueno, porque es como que yo me vaya al gimnasio y me alce una pesa de 10 kilos cuando nunca he ido al gimnasio. Entonces, no, trabajar desde lo más mínimo. Primero trabajar la conciencia de contracción. Bueno, voy a tratar de sentir. Pueden utilizar, por ejemplo, un tapón, que estos se utilizan para la menstruación, como que colocarlo en la zona íntima y tratar de apretar este tapón, ¿no? Tener esa conciencia, yo, bueno, estoy apretando, ¿qué sucede? No siento, o lo estoy haciendo bien, y a partir de ahí poder trabajar la contracción, ¿no? O sea, es como que yo siempre les digo eso. Yo hice un taller para mujeres hace unos 6 meses atrás,
Y fue solamente así, como que teórico, informativo, enseñé algunos ejercicios, que bueno, que tengo que hacerlo nuevamente, pero no lo he hecho, explicando eso, cómo podían entrenar, cómo podían ayudar esta área y qué pautas en realidad, ¿no? Pero son eso como estoy explicando, ¿no? Trabajar primero la conciencia, yo contraigo bien y a partir de ahí ya puedo contraer 3 segundos, 6 segundos, relajar, todo lo que sea necesario, ¿no? Entonces eso serían como que algo básico para comenzar a trabajar esta musculatura. Bien interesante. Y son cosas para que no hablamos, ¿no? Y bueno, totalmente. Agarren la confianza, chicas. Hay que buscar ayuda, no hay que quedarse sufriendo en silencio, ni por vergüenza, ni qué van a decir, porque uno no es la única ni la última. Sí, exactamente. He tenido yo pacientes de años, ¿no? O sea, y que llegaban a mí, no sé, 10 años tengo pérdida urinaria, o 10 años he tenido pacientes, por ejemplo, que estaban con 2 años de posparto y no habían podido retornar a la intimidad, ¿no? Entonces, un montón de tiempo que obviamente debilita de una otra forma emocionalmente esas situaciones, ¿no? Claro, porque la relación de pareja se pierde. Exactamente. Entonces es un proceso en el que se puede buscar ayuda, algo que siempre digo, la verdad que a veces creemos que es un tratamiento largo. Personalmente yo trabajo el abordaje de esta área no de una forma tan larga, ¿no? La fisio convencional siempre trabajan entre 3 veces en la semana, pero trato de que sea una vez en la semana para darle también la independencia a la mamá, que ella aprenda a hacerlo sola, porque es algo que en realidad es una reeducación muscular lo que se hace, ¿no? Que ella aprenda, porque es lo que tiene que saber para toda su vida, ¿no? No me va a tener a mí siempre ahí, ¿no? Entonces es necesario que ella aprenda y luego continuar, ¿no? Eso es lo ideal en este caso. Y ahora, cambiando un poquito de tema, me puse a pensar, vos muy estudiosa y todo, pero ¿y en qué rato te casaste? Bueno, ahí vamos, mira, mi esposo era mi compañero de la universidad. Entonces, ¿en fisioterapia? Él también es fisioterapeuta y éramos compañeros en la universidad, lo conocí casi terminando, en 8º semestre, así que comenzamos a enamorar en ese tiempo. En todo este trance que yo comenté al inicio del internado y todo eso, bueno, él estuvo conmigo, digamos, pasándolo. ¿Los dos en el francés? Exactamente. No, él hizo en el Hospital de la Villa. Entonces, porque claro, te sortean y bueno, es así, ¿no? Ese procedimiento. Y entonces, bueno, estábamos juntos y ya cuando tocó, yo sí o sí quería hacer la especialidad. O sea, yo estaba así súper determinada que quería hacer la especialidad, pero yo ya estaba enamorando con él, iba a ser 2 años. Entonces me dice, vamos juntos a hacer la especialidad, ¿no? Porque ambos somos fisios, pero justamente tenía que ver un tema de papeles y tal, y me dice, bueno, mira, y le digo yo, sí, ¿qué vamos a hacer? Vámonos juntos, pero bueno, tenemos que casarnos, no vamos a ir así, no me voy a ir así, yo, no. Entonces, pero al final le cuenta a mi familia, me dice, mira, nosotros queremos ayudarte y queremos pagarte la especialidad, pero primero estudias y después te casas. Entonces... y yo así, no, ¿qué hago? Bueno, y bueno, aquí que ya aquí que ustedes tienen familia y saben, ¿no? La responsabilidad económica en todo el sentido, entonces le digo, yo me siento con él, nosotros novios, ¿no? Y le digo yo, mira, tenemos que ver esto, porque, bueno, una especialidad no es barata, y más de todo vivir, me decía, no, vivamos allá y podemos ver, pero le decía, no, o sea, vamos a tener que vivir muy, muy apretados con la situación. Trabajar y estudiar. Exactamente, trabajar y estudiar, y le decía, no, yo no quiero vivir así, estar con esa presión. Entonces le dije, bueno, mira, veamos qué pasa. Bueno, dije, a ver, que Dios acomode todo. Si es de Dios, vamos a esperar. Que Dios lo ilumine. Que Dios me lo guarde. Entonces, yo dije, no, que se decida. Y fue tan chistoso, ¿por qué? Porque yo agarré y me senté con él y hablamos y le dije, bueno, mira, quiero que lo pensé, yo voy a hacer la especialidad. Y él, o sea, no estaba como que enfocado ni siquiera en algo específico que quería hacer. Yo estaba así súper determinada que quería eso. O sea, él ya estaba fisioterapeuta. Sí, y mi esposo trabaja en geriatría, ¿no? Entonces yo un tiempo trabajamos en geriatría aquí en la clínica. En la clínica Robert trabajábamos. Y él, o sea, como que ya estaba en el área que él quería. Pero era como que en esta área que yo trabajo, era como que yo sentía un vacío, una nube que no sabía que me faltaba, ¿no? Claro, o sea, vos no había la información, claro. Entonces yo decía,
no me parece que yo atienda pacientes sin que yo tenga el conocimiento adecuado, quisiera algo más, ¿no? Entonces, en el área de geriatría hay un montón de información, aquí hay formaciones, o sea, hay mucho más avance. Entonces, en mi caso no. Entonces yo le dije, no. Bueno, en conclusión nos sentamos y como hacer un contrato, porque fue así, un contrato, no fue que, ay, me lanzo el paracaídas y te pido matrimonio. Bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer esto por un tema de que para el bien de la pareja, digamos, no, mira, yo me voy a hacer la especialidad y vuelvo y nos casamos, listo, así quedamos, trato hecho, 2 años. y así fue. Exactamente. 2 años. Yo me casé 2 a los años, 4 años después. Bueno, venía de vacaciones, ¿no? Pero la verdad es que así quedó, o sea, el convenio. Así se comprometieron. Así fue, o sea, no hubo tal de que, no sé, bueno, yo no soy tampoco tan así de romanticismo a full. Así que O sea, me llega más Brasil que todo, de sorpresa sí, en mi universidad, no. delante de todos. ¿eh? Yo la verdad es que dije, quiero hablar las cuentas claras, ¿no? De las cosas, y listo. Claro. Entonces fue así, la relación fue así. Entonces ya yo llegué 2019 de Brasil y preparamos todo ese año el matrimonio. Por eso es que yo trabajé todo ese año, porque 2019. tenía ya la responsabilidad del matrimonio, venía con la especialidad, no sabía cómo trabajar el área, dije no, bueno, me voy a meter a trabajar de fisio, trabajé de fisio normal, en Fisioterapia fisio normal. Ujú. Y bueno, dije, en este tiempo yo voy ahorrando mientras veo el matrimonio, mientras veo cómo hablo el área aquí, o cómo hablo aquí el consultorio, porque no tenía idea cómo organizarme. Llego y se viene el paro, ¿no? La cuarentena. Los los 21 días. Del paro yo ya con todo el matrimonio armado, no, fue todo un show, ¿no? Entonces, bueno, al final decidimos, listo, gracias a Dios se consiguió solucionar, sobrellevar y me casé, ¿no? Me casé ¿En noviembre? Exactamente, de 2019. Entonces, ahí ya fue que comencé y a trabajar el área también, pero fue así, digamos, ¿no? Fue durante todo ese tiempo y ahí comenzamos a trabajar en todo. Ya comencé 2020 en realidad con el consultorio, ¿no? A poder desarrollar el área como tal, porque todo el 2019 me la pasé en esas, ¿no? Claro, ahí ahorrando. Ahorrando y viendo. Yo, por ejemplo, traigo los electrodos que se utilizan para la electroestimulación del suelo pélvico, son electrodos íntimos, descartables en cada paciente y tal. Entonces no hay aquí. Entonces yo tengo que traerlos y toda esa logística, bueno, organicé en ese tiempo. Así que fue así. Así que ya estoy casada, se van a hacer 4 años desde ese tiempo. Y 4 años de novia. Sí, exactamente, con todas esas idas y venidas. Y hay planes de bebé, o sea, yo sé que no hay que preguntar, pero ya hemos charlado, ya creo que hay la confianza, ¿no? Claro que sí. Y ella ya mencionó un poquito, a ver, así que, a ver, contame, ¿cómo vas a hacer o cómo son tus planes de ahora en adelante? Sí, fue algo que yo, si bien como ustedes ven, no trabajo en la maternidad y todo, pero cuando yo inicié esta área, no me imaginaba de madre, la verdad. Así, no, yo decía no, o sea, como que yo lo veía, no digo que no sea, pero lo veía súper difícil. Decía, yo no puedo, no creo que yo no voy a poder ser madre. O sea, en el hecho de la responsabilidad, de la entrega, de decir yo quiero hacer tantas cosas. Y creo que es algo que siempre fue en mi vida así, digamos. Yo fui muy organizada siempre, entonces decía, no, tengo que parar de trabajar y ser madre, no, digamos, ¿no? Me costaba asociarlo. Pero creo que el tiempo va acomodando a las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Si me hubieras preguntado esto hace un año, yo no me hubiera imaginado, ¿no? Hoy las ideas son distintas. En el caminar del tiempo trabajando con madres vi muchos tipos de madres. Y creo que una de las cosas, el carácter de la persona hace cómo sobrelleva la maternidad. Ninguna madre es igual, ¿no? Sí. Ninguna madre ni ninguna maternidad es igual. Entonces dije, al ver diferentes mujeres, dije, creo que sí puedo. Entonces ahí fui desarrollando y bueno, ahora sí estoy proyectando, Dios mediante, al año poder ser mamá, acomodar todas las cosas. Dije, bueno, es necesario, es parte de la vida detenerse y poder tener esta etapa tan linda y poder disfrutarla también, ¿no? O sea, así como trabajo con mamás, como cuido, apoyo y trabajo en la rehabilitación con madres en sí, poder también tener mi tiempo de esa etapa, ¿no? Sí, y vivir tu propia experiencia. Exactamente, vivir la propia experiencia y dije, bueno, creo que las cosas se van dando finalmente, como todo hasta el día de hoy que he vivido y sigo viviendo.
creo que Dios acomoda siempre las cosas para que se den de una forma adecuada, ¿no? Y ahora sí me siento totalmente predispuesta. Ah, qué bien. Entonces, bueno, Dios mediante ahí sea el año que me vean con un bebé. Con la barriguita. Sí, con la barriguita y ahí ya. Sí, qué bien. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Ha sido un gusto tenerte aquí. Nos has llenado de mucha información. Aunque ahorita se me viene otra pregunta. Será para la próxima, yo creo. De verdad que nos has dado información muy valiosa y ya saben, contáctenla si tienen una sospecha de algo. Ya saben que existe el profesional adecuado y hay que hablarlo, ¿no? Sí. Y buscar ayuda. Bueno, muchísimas gracias, Vesna también. Y Vesnita que ya se quedó dormida. Ya está tranquila durmiendo. No, muchas gracias, Dani, gracias, Alicia, siempre un gusto estar acá. Uh-huh. Y no se olviden suscribirse, compartir nuestros videos, aconsejar. Siempre uno cuando ve algo se acuerda de alguien. Así que compartan el video. También vamos a dejar las redes de Dani. Y denle me gusta, suscríbanse y muchas gracias nuevamente. Esperemos que no sea la primera y última vez que vengas, porque hay más cosas que hablar. Siempre hay. El tema es amplio, ¿no? También. Uh-huh. Y bueno, gracias, Daniela. Exactamente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre abierta a poder dar mayor información. Nos falta muchísimo por crecer y estos espacios son los que marcan la diferencia en realidad. Felicidades aquí a ustedes que hacen una parte importante de que la sociedad aprenda y conozca, ¿no? Que eso es algo importantísimo y que nos hace crecer en realidad como país, que es lo que yo digo. Entonces, agradecida y nuevamente que se dé la oportunidad, aquí vamos a estar. Gracias, Daniela, y gracias a ustedes igual por mirar el video hasta aquí. Gracias, ya saben, compártanlo, denle me gusta y será hasta el próximo episodio. Nos vemos, muchísimas gracias. Chao, chao.